Bienvenidas todos sean a esta edición del diplomado sobre el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Este decreto Supremo 9 de 2025 que va a entrar en vigencia este 22 de abril y que ha supuesto, ¿no?, toda una vorágine de cambios estructurales, ha movido los cimientos de lo que entendemos nosotros por la regulación en materia de contrataciones públicas, ¿no? Ha supuesto la inclusión de diversos mecanismos, diversas instituciones, ¿no?, para mejorar, entre comillas, también podríamos decir mejorar, porque hay algunos aspectos con los que seguramente no vamos a estar de acuerdo, que vamos a comentar de todas maneras acá el marco normativo, ¿no? Sobre todo actualizarlo. La exposición de motivos del reglamento es bastante explícita al respecto, ¿no?, sobre la necesidad de modificar la norma. Sí, nos encontramos ante una situación en la que sí era indispensable actualizar la normativa en materia de contratación pública, ¿no? Pero con sus respectivos bemoles, todo es perfectible en la vida, ¿no? Nada es 100% perfecto, preciso. Y ocurre con este reglamento, con la nueva ley, la 32069, con su reglamento, Decreto Supremo 9, 2025, sí, por supuesto que sí, ¿no? Hay cuestiones muy criticables, hay otras plausibles, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, ¿no? Muy agradecido con la invitación de los chicos, chicas de Biloyer para poder aperturar este, esta sesión, ¿verdad? El inicio del diplomado. Bueno, la sesión correspondiente a mi persona eran las disposiciones generales y actores involucrados, ¿no? Y sobre este aspecto hay que tener en cuenta algunos antecedentes, ¿no? El decreto legislativo 1439, que es, digamos, el más relevante de todos los antecedentes, que esta norma, esta ley, o bueno, norma de rango legal, que aprueba, ¿no?, desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento, el SNA, que es previo, ¿no?, claramente a nuestra nueva ley y que establece, ¿no?, ciertos principios, normas, procedimientos, ¿no?, para asegurar la cadena de abastecimiento, de manera que ésta se pueda llevar de forma eficiente y eficaz, ¿no? ¿De qué manera? Con una gestión interoperativa. Y esto parece que suena complejo, bonito, ¿no? Pero no es solamente una mera palabra, ¿no? La interoperatividad respecto al Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? La cadena de abastecimiento público es muy relevante en la medida que requiere que todos los actores involucrados en los procesos de contratación pública, ¿no?, hagan sinergia respecto a los esfuerzos que se lleven a cabo, los recursos empleados, los mecanismos, los procedimientos, ¿no?, de tal manera que nos encontremos ante un proceso simplificado, eficiente, que no se agote en la mera formalidad y que además pueda llevarse a cabo con integridad, ¿no?, con un enfoque bajo la gestión por resultados, ¿no? Recordemos que una de las cuestiones que mucho se criticaba a la aún vigente ley 32, 30225, perdón, ¿no?, y su reglamento 342 2018 era justamente esta poca capacidad que tenía la norma realmente, para que realmente las contrataciones se puedan llevar a cabo tomando en cuenta, ¿no?, factores no solamente económicos, sino también factores técnicos. Y esto lo hemos visto, se podía verificar, ¿no?, por ejemplo, en la regulación de los factores de evaluación, en la 30225, ¿no?, a partir de las bases estandarizadas, y como el comité de selección, ¿no?, que ahora van a ser jurados, comités, ¿no? Eso seguramente lo verán más adelante con otro ponente, y tenían esta potestad discrecional, ¿no?, de poder determinar los factores de evaluación y le daban mucha preponderancia al precio. Entonces,
el valor por dinero, la gestión por resultados, no se veía reflejada en los procedimientos de selección, por más que uno lo haya establecido como principios y demás, ¿no? Lo que se busca es justamente también dejar de lado esta preponderancia únicamente del precio y que también además se puede incluir o priorizar otros factores de evaluación. Y esto lo vamos a ver también en cómo, y seguramente lo van a abordar más adelante, algunos de los temas que se van a revisar, cómo es que también se ha modificado la forma de valorar o evaluar las ofertas, ¿no? Ya no solamente será desde un aspecto económico, sino también desde un punto de vista técnico, que es muy, muy relevante, porque a veces lo que resulta más económico en términos técnicos no resulta del todo viable y termina siendo más perjudicial para el Estado, ¿verdad? ¿Quién es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento? Es la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? De la DGA, que según el reglamento, ¿no? El nuevo reglamento tiene un rol muy preponderante en el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Al establecer opiniones, directrices, normativas que deben ser observancia obligatoria para los demás entes que forman este sistema. Entonces, vamos a ver que la DGA va a tener un papel mucho más protagónico respecto a cómo actualmente se regula, ¿no? Al menos desde la perspectiva del reglamento, porque el anterior reglamento no le daba este rol tan relevante, ¿verdad? Ahora, este artículo, este decreto legislativo, el 1439, en su artículo 16, era el primero, establece, ¿no? Que el componente de gestión de adquisiciones comprende qué cosa, los procedimientos, actividades e instrumentos, ¿no? Para gestionar debidamente la obtención de qué, de bienes, servicios y obras, ¿no? Para poder cumplir con las metas que se han establecido para las diferentes entidades del Estado, ¿no? La ley, la nueva norma, la 2069, en el artículo tercero hace una relación de entidades a las que les aplica, ¿no? La normativa. Entonces, es importante también tenerlo en consideración. Y el 16.2, ¿no? Y es por eso que decía, ¿no? Que la DGA ya tenía un rol importante, pero que ha sido replicado en el nuevo reglamento, es del este artículo, ¿no? El 16.2 del decreto legislativo 1439 establece las funciones principales de la DGA, ¿no? Emitir normas, reglamentos referidos a la contratación de bienes, servicios y obras, ¿no? Y además, ¿no? Además, promover, ¿no? La integración de los diversos regímenes legales de contratación en uno unificado. Y esto es algo que se ha criticado bastante, ¿no? Respecto a la nueva normativa, porque se ha señalado o se entendía en un primer momento que iba a ser un marco general. Y en realidad no estamos ante un marco general, ¿no? Todavía van a coexistir regímenes como el de APPs, ¿no? Impuestos, entre otros, eh, a los que no se van a encontrar cobijados, ¿no? Por el paraguas de esta norma. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque en otros ordenamientos jurídicos, como el caso de Colombia, por ejemplo, sí tienen una norma que es una suerte de paraguas para todo tipo de contratación pública, ¿no? Sí hablamos de un régimen legal unificado. La nueva ley ha intentado hacerlo, sí, claro que sí, pero no ha logrado hacer completamente un régimen general, ¿no? Como su propio nombre lo dice, ¿no? Ley General de Relaciones Públicas. Si hablamos de generalidad no lo ha llegado a colmar completo, ¿no? Coexisten y van a seguir coexistiendo otros regímenes especiales, ¿ok? Entonces, hablar o mencionar que esta nueva norma va a ser un régimen general, yo tendría mis resguardos, ¿no? Yo no me atrevería a decir que es así, porque no lo es, ¿sí? Entonces, por más que
haya sido la intención de la nueva normativa a partir de la interpretación de todas sus disposiciones, no es posible señalar que nos encontramos ante un régimen 100% general, no genérico, para nada. Entonces, cuidado con eso, ¿ok? No es como lo que pasa con la LEPAJ, por ejemplo, ¿no? Que propone un régimen común a todos los procedimientos administrativos, y eso lo dice el artículo segundo, ¿no? Del título preliminar de la LEPAJ. No es una norma supletoria, ni subsidiaria, ni nada por el estilo. Es una norma que establece un régimen común. No, no es lo que pasa con esta norma en materia de contrataciones públicas. No es una norma, no es un régimen común, no establece posiciones que deban aplicarse de manera irrestricta, ¿no? A todas las contrataciones públicas que tenemos dentro de nuestro ordenamiento. No, ya lo iba mencionando, la ley de APP sigue subsistiendo, no ha sido derogada ni lo va a ser tampoco. Obras por impuesto, lo mismo, ¿no? Y los diversos regímenes especiales en materia concesionaria, ¿no? Entonces, general como tal no es, un régimen unificado tampoco, ¿no? Primera acotación. Ahora, hay que tener en cuenta cuántos años hemos tenido, ¿no? Vigente nuestra ley 30225, ¿no? Desde el año 2016, van a cumplir o se han cumplido al menos 9 años de la vigencia de esa norma, con los cambios que han habido, ¿no? Con el decreto legislativo 1341, el decreto legislativo 1444, que han representado las modificaciones más relevantes de esta norma, porque si hablamos de una línea de tiempo de las modificaciones que esta ley ha tenido, no terminamos, podríamos hablar horas de horas, pero las más relevantes han recaído sobre estos dos decretos legislativos, ¿no? Y que también ha tenido hasta tres tipos de reglamentos, ¿no? Distintos desde su aprobación, ¿no? El último, el decreto Supremo 344/2018, ¿sí? Y la necesidad de cambio, ¿no? Ha surgido a raíz de las nuevas tendencias que hay en materia de contratación pública, ¿no? Por ejemplo, hay una clara referencia en la inclusión de los contratos estandarizados, ¿no? Contratos NEC, FIDIC, que en materia de obras, ¿no? Y que ha supuesto también la regulación de estos aspectos en nuestra nueva ley, en nuestro nuevo reglamento, ¿no? Que no se veía en la anterior regulación. Y es justamente estas actualizaciones, ¿no? Estas, digamos, nuevas formas de contratación, y es la tendencia a la que se está yendo, ¿no? Actualmente a la estandarización de los contratos públicos y de las reglas que esto supone, ¿no? Sobre contratos estandarizados, ¿no? Que tiene sus propios principios y demás, ¿no? No ha tenido lugar en nuestra actual regulación y que va a tener un puesto, ¿no? Digámoslo así, en un sitio, ¿no? En la nueva regulación, en la ley 32069, en su reglamento, decreto supremo 9/2025. Y para quienes tengan dudas todavía al respecto, estas normas entran en vigencia cuando el 22 de abril de este año. Y una cosa que me preocupa respecto a este punto, ¿no? Y sobremanera, es que cómo es que se van a implementar tantos cambios y cambios tan radicales, ¿no? Como la implementación del Pladicop, ¿no? Las directivas que van a ser necesarias que se emitan en- hasta el 22 de abril. Ya han habido publicaciones de proyectos, sí, eso es cierto, ¿no? Pero me parece que es un tiempo muy corto, muy corto para implementar todos los cambios que van a surgir a partir de esta nueva normativa vigente. Entonces, me parece un poco arriesgado, ¿no? A hacer que la normativa tenga vigencia desde esa fecha, porque hay muchos cambios, hay demasiados cambios y cambios no, digamos, pequeños, ¿no? Son cambios estructurales, se han movido los cimientos en nuestra.
Entonces, el plazo me parece corto, sí, muy corto. Y ya hemos visto lo que ha pasado cuando se trata de correr con los plazos en este aspecto, ¿no? Hemos visto que la ley 32069 ha sufrido como 11 modificaciones a partir de la ley de leyes de presupuesto. Una norma que no está vigente. Ojo, una norma que no está vigente aún, va a estar vigente recién el 22 de abril, ya ha tenido modificaciones. Una modificación, por ejemplo, que se dio a partir de la ley de presupuesto, ¿no? Se creía, ¿no? Con la nueva normativa que el porcentaje para la apelación, la garantía, ¿no? La apelación iba a ser de 0,5, si mal no recuerdo, para todos los procedimientos. Y esto parecía que iba a significar una promoción de los recursos de apelación porque se reducía bastante el porcentaje de la garantía. Sin embargo, ¿no? A partir de estas normas que se han emitido, se vuelve a modificar el porcentaje y se establece que se mantiene el porcentaje para el 3%, pero para el caso de las pymes, ¿no? Que sea de 0,5. Entonces hablamos de modificaciones que se han dado a partir de normas presupuestarias a una norma que no está vigente. Entonces, es un claro ejemplo de cómo hacer las cosas de manera apresurada, ¿no? Sin los filtros necesarios, puede dar lugar a situaciones como las que le describo, ¿no? Un sinsentido jurídico. Modificar una norma de contratación pública a partir de normas presupuestarias y una norma que aún no está vigente. Fe de ratas, uff, varios errores. De redacción, muchos, ¿ah? No solamente en la ley, también en el reglamento nuevo. Entonces, si ya de por sí vemos, ¿no? Que la nueva normativa tiene tantos errores, no digo eh, de forma, ¿no? Digamos más perdón, no digo tanto de fondo, sino más bien de forma, ¿no? Pero en el caso de, de la apelación, ¿no? Del porcentaje de la apelación, la inclusión de un impedimento o de un nuevo impedimento a partir de una norma presupuestaria preocupa. Si ya lo están haciendo así de mal, porque, vamos, esto es no hacer bien las cosas. Y lo entiendo. No es porque seguramente tengan la intención de hacerlo mal, sino porque están corriendo contra el tiempo. Entonces digo yo, si es que ya se encuentran errores a ese nivel, ¿cómo será cuando se empiecen a implementar las directivas? Y es por eso que es criticable el plazo que se ha establecido, ¿no? Tendría que haber sido uno mucho más razonable, como ocurrió con la ley 3225, ¿no? Que siempre se estuvo pateando su vigencia hasta la emisión de su reglamento, ¿no? 350-2015, si mal no recuerdo. Sí, 350-2015. Y que generó esta prórroga de la vigencia, ¿no? Entendería que sería necesario un plazo mucho más extenso para poder implementar debidamente todos estos cambios que está trayendo la 32069, ¿no? Bastante preocupante el tema. Segunda acotación, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice el reglamento sobre su objeto y finalidad? ¿No? Establecer los procedimientos, requisitos, ¿no? Y condiciones que van a ser aplicables a la 32069. Es decir, como todo reglamento programático, ¿no? Desarrollar eh, el contenido de una norma. Recordemos que las leyes no pueden ser casuísticas, no pueden establecer o normar supuestos muy, muy acotados, ¿no? Salvo cuestiones sancionadoras. Entonces el reglamento tiene esa misión, ¿no? Desarrollar aspectos que en la ley no son posibles de realizar. Y como finalidad, ¿no? Establecer disposiciones que promuevan el valor por dinero, ¿no? En las contrataciones públicas para satisfacer las necesidades de las entidades contratantes en beneficio de la ciudadanía general. Recordemos que, como toda contratación pública, ¿no?
Y esto es un elemento objetivo de las contrataciones, del contrato administrativo, es tutelar el interés general, ¿no? Y esto se da a partir de la gestión debida de los recursos que son parte del Estado, ¿no? Y no gastar o derrochar en cuestiones que no van a atender necesidades públicas, ¿sí? Cuando a mí me toca dictar el curso de contratos públicos, ¿no? Siempre abordo este punto poniendo ejemplo contrataciones que son completamente absurdas, que no tienen ningún sentido, ni promueven la atención de necesidades públicas ni sociales de determinado grupo humano, ¿no? De la ciudadanía en general. Entonces, lo que se está buscando a partir de esta normativa es justamente, ¿no? Que se dejen de contratar este tipo de prestaciones que no tienen ninguna repercusión positiva en la vida del ciudadano, sino más bien, a veces, todo lo contrario. Entonces, veamos, ¿no? Ojalá que a partir de esta nueva reglamentación se pueda generar esto. Yo tengo mi, mis críticas, ¿no? Respecto a varios aspectos, ¿no? Pero veamos, ojalá que el tiempo no me dé la razón. Y en la exposición de motivos, ¿no? Se ha establecido una serie de problemas jurídicos que justifican la emisión de esta nueva normativa, ¿no? De la ley de reglamento, que en principio habrían bajos niveles de competencia en los procedimientos de selección, ¿no? Y esto se da porque hay, ¿no? Lamentablemente, un gran número de proveedores inscritos en el RNP que no participan en los procedimientos de selección, ¿sí? Eh, no existen, ¿no? Estos incentivos para que quienes están inscritos en el RNP, ¿no? Formen parte de los procedimientos. ¿Y esto qué genera? Conflictos en la competencia, ¿no? La competencia, la concurrencia de proveedores se ve sumamente afectada, porque hay un gran número de empresas que sí cuentan con RNP, pero que no les, en buen cristiano, no les da la gana de participar, ¿sí? Luego tenemos un deficiente nivel de ejecución y paralización de obras, ¿sí? Hay un gran número de obras que se encuentran paralizadas por distintas causas, ¿sí? Y esto afecta a quiénes, a las personas que más necesitan que se lleve a cabo este tipo de infraestructura, puentes, carreteras, entre otros, ¿no? Y esto evidentemente genera efectos negativos, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto social, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos cerrar brechas de infraestructura, ¿sí? Y las personas que más lo necesitan no tienen acceso a servicios básicos, servicios esenciales, ¿no? La anterior ley, bueno, anterior no, sino la vigente que próximamente va a volver anterior, no permitía, no establecía mecanismos para la ejecución, ¿no? De la continuación de obras. Era muy complicado. Entonces, a partir de esta nueva normativa, en principio debería fomentarse esto, ¿no? También se tenía un problema de inadecuados proveedores, porque había un alto número de proveedores sancionados, ¿no? El actual régimen está promoviendo, ¿no? La multa por encima de la inhabilitación. Es más, van a haber mecanismos mediante los cuales va a poder cambiar la multa por la inhabilitación, ¿no? También facilidades para el pago de la multa, ¿no? El famoso pronto pago, que seguramente en su oportunidad van a poder revisar cuando vean, aborden temas en materia de sancionadora. Hay una precaria gestión de riesgos, ¿no? No hay mecanismos que permitan cumplir con la integridad, ¿no? Y una tardía, evidente ausencia, ¿no? De la atención de las necesidades públicas, ¿no? Y estos problemas
públicos que se han identificado, ¿no? En la exposición de motivos eh, son el justificante o los justificantes para que se haya promovido la promulgación de este nuevo marco normativo. Ahora, una de las cuestiones que hay que resaltar, ¿no? De la nueva normativa es la reincorporación del principio de valor por dinero que anteriormente se encontraba, si mal no recuerdo, en el decreto legislativo 1017, la anterior ley a la 30225, ¿no? Y que justamente lo que buscaba era eh, el debido gasto del erario público justificado, ¿no? Que no se derrochen cuestiones que no son necesarias para la atención de necesidades públicas. Y además de eso, no implementar nuevas herramientas, ¿no? Para agilizar los procesos de contratación, hacerlo mucho más eficientes, ¿no? Tenemos la compra pública de innovación, ¿no? Mecanismos diferenciados de adquisición, contratos estandarizados de ingeniería, de uso internacional, ¿no? Sistemas de entrega, y todo esto se encuentra, se ve en contrarregulado en nuestro nuevo reglamento, ¿sí? Y esto claramente de la mano con los actores que van a estar involucrados en esta nueva regulación. Ya que comentábamos, ¿no? Que este papel protagónico que va a asumir la DGA como ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del SNA, del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Que va a dictar normas sobre contratación pública, ¿no? En el marco de la cadena de abastecimiento y también emitir opiniones vinculantes sobre la interpretación de la ley y el reglamento, ¿no? Y esto será de acuerdo a la directiva que se emita para tal efecto. O entendemos, ¿no? Se entiende que esto no deja de lado la participación de la dirección técnico-normativa del OCE, ¿no? Que de todas maneras va a seguir emitiendo sus opiniones. Pero en el caso de la DGA, ya tenemos este elemento de vinculatoriedad, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de las opiniones en la ley 30225 teníamos este problema, ¿no? Si las opiniones eran vinculantes o no. La ley, decreto legislativo 17 sí se tenía ciertas luces al respecto. Nueva normativa, la 30225 no se tenía certeza al respecto. Tuvo que emitirse una opinión donde se señalaba que las opiniones eran vinculantes. Y aún así, habían personas que tenían sus reservas, con justa razón, ¿ah? Y bueno, uno de los cambios que más ha llamado la atención, ¿no? El cambio de nombre del OCE. El OCE ya no va a ser el OCE, sino va a ser el OS, ¿sí? El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. Y esto llama mucho la atención porque no es por nada, ¿no? Pero por el simple hecho de llamarle eficiente a una entidad, esto no la hace eficiente, ¿no? Imaginemos, ¿no? Yo me llamo Luis Fernando. mm, que mi tercer nombre sea Luis Fernando Inteligente. Por el hecho de llevar el nombre inteligente, ¿eso me hace inteligente ya de por sí? Obviamente no. Yo sé que suena absurdo, ¿no? Suena muy absurdo. Pero y el mismo surrealismo, ¿no? Trasladémoslo al cambio de nombre de institución, ¿no? No cambiando no, el nombre de la entidad, voy a hacer que de plano sea eficiente. Me parece una cuestión criticable, pero bueno, en fin, ¿no? Nuestro organismo especializado para la contratación pública eficiente, OS, ¿sí? Ya no será el OCE, ahora va a ser el OS, ¿no? Y va a tener diferentes funciones, ¿no? Muchas de estas ya estaban recogidas en la ley 30225, ¿no? Pues como la identificación de riesgos, ¿no? Transgresiones a la normativa en materia de contratación pública, ¿no? Que impidan de alguna u otra manera cumplir con la finalidad que detentan los procesos de contratación, ¿sí? Promocionando qué cosas que veníamos comentando, ¿no? El valor por dinero y la competencia efectiva, ¿ok? Eh,
El OS va a tener un plan anual de supervisión técnica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así que está regulado en los primeros artículos del reglamento. Y en este plan anual de supervisión y asistencia técnica, ¿no? El OS va a realizar acciones de, como su propio nombre lo dice, de supervisión, de fiscalización, ¿sí? Mediante criterios de selección o aleatoriedad. ¿Qué cosa? Procedimientos de selección no competitivos, los que se conocen actualmente como contrataciones directas, ¿sí? Procesos de contratación que son objeto de alertas de vigilancia ciudadana, supuestos excluidos sujetos a supervisión, ¿sí? Contratos menores. Ahora las contrataciones menores a 8 ITs tienen un capítulo especial en el reglamento, tienen una propia regulación, ¿no? Y van a estar en el ámbito de la supervisión también del OS, ¿no? Ahora los contratos menores a 8 ITs van a ser conocidos como contratos menores, ¿sí? También van a fiscalizar procedimientos de selección para la generación o mantenimiento, ¿no? de catálogos electrónicos y otras que se consideren pertinentes, ¿no? Eso dependerá también de las directivas que se emitan. Pero en principio, estas son, ¿no? Los procesos en los que puede intervenir y fiscalizar el OS. Y esto se ve en el Plan Anual de Supervisión y Asistencia Técnica. Ojo, anotado, ¿ok? Ahora, no solamente tiene una función fiscalizadora, supervisora, sino también una función consultiva, ¿sí? Que puede realizarlas, ¿no? O sea, estas consultas, entidades contratantes, ¿no? Sector privado, ¿no? De acuerdo a lo que establezca el reglamento, ¿sí? Y para este fin, ¿no? El OS va a considerar qué cosa? Estas opiniones vinculantes que emita la DGA, ¿sí? Y esto es un servicio que va a brindar el OS. Un servicio que presta en exclusividad. Recordemos que en los TUPAS de las entidades no solamente hay procedimientos administrativos, sino también, ¿qué cosa? Servicios. Y la absolución de estas consultas que pueda realizar un privado, ¿no? Sociedad civil, va a representar un servicio que brinda el OS de manera exclusiva, ¿no? Sujeta al pago de un costo de una tasa, ¿no? Previamente que haya depositado el privado, ¿no? Y para el caso de las entidades contratantes, no, será de manera gratuita. Y acá vuelvo a recalcar, ¿no? El tema, o vuelvo a este, eh, evocar, ¿no? El tema de las opiniones que se van a emitir. En este caso dice las consultas de carácter general, ¿no? No nos habla sobre su vinculatoriedad. Entonces, va a tocar hacer un análisis más exhaustivo al respecto. ¿Dónde se van a publicar las opiniones? En el Pladicop, ¿no? El Pladicop que va a venir a reemplazar el SEACE, ¿sí? El SEACE, la información en el RNP, toda se va a encontrar en el Pladicop, ¿ok? Y eso es una de las cosas que también preocupa, ¿no? La implementación de este Pladicop. ¿Qué momento se va a hacer? ¿No? ¿Con qué tiempo? Eh, pero las opiniones que se emitan, ¿no? serán colgadas en el Pladicop, ¿ok? Entonces vemos que el OCE, o perdón, el OS va a costar tiempo, lo sé, que nos acostumbremos, ¿no? Va a tener estas dos principales funciones, una fiscalizadora de supervisor y otra consultiva, ¿ok? Perú Compras, en el caso de Perú Compras no hay mayor cambio, ¿sí? Va a seguir siendo esta entidad, ¿no? Que va a tener como principal función estandarizar requerimientos que va a contratar el Estado, ¿no?
en caso nos encontremos en situaciones de bienes, servicios, ¿no? De uso masivo, frecuente, ¿no? Y para esto va a tener que gestionar las modalidades que correspondan, ¿no? Sobre este aspecto no hay mayor cambio sobre las funciones de Perú Compras, ¿ok? Muy vinculado a la estandarización de requerimientos. ¿Cuáles son las entidades contratantes? En el artículo tercero de la ley de la ley 32069 vamos a encontrarnos con cuáles son estas entidades a las que se aplica la ley de contratación del Estado, ¿no? Y vamos a tener el Poder Legislativo, los ministerios, los gobiernos regionales, locales, universidades públicas, empresas del Estado, ¿no? Salvo tengan un régimen especial, como ocurrió en su momento con Petroperú, ¿no? Han incluido salud, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los órganos desconcentrados, ¿no? Y demás que se hayan establecido en este artículo tercero de la Ley 32069. Ahora, lo que sí va a ser bastante interesante es la implementación del registro de entidades contratantes. Y el famoso REC, ¿no? El REC que está también, que contempla, ¿no? Que deben tener todas las entidades que han sido señaladas en el artículo tercero, estas de acá, ¿no? Van a también tener que tener una suerte de registro, ¿no? Que es justamente este REC y que va a ser administrado por el OS. ¿Y cuál es un requisito indispensable para formar parte del REC? Yo como entidad pública, ¿no? Que al menos debo contar con una dependencia encargada de las contrataciones, los famosos DEC, dependencias encargadas dentro de las encargada de las contrataciones y que debe estar dentro de la estructura organizacional de cada entidad que se encuentra en el artículo tercero, ¿no? Entonces, vemos que también va a existir un registro para las entidades, ¿no? Y esto va a depender si es que tienen una dependencia encargada de estas contrataciones, si tienen un DEC dentro de su estructura organizacional, ¿no? Entonces es muy importante que cuenten con estas para poder formar parte del registro de las entidades contratantes. ¿Y qué son los DECs? ¿No? Porque hasta acá lo hemos mencionado, hemos dicho, oye, sí, yo voy a formar parte del REC siempre que tenga un DEC, ¿no? Eh, Son dependencias que son responsables, ¿no? De las gestiones encargadas que se establecen dentro de la ley y el reglamento, ¿no? Y que tienen, ¿no? Como principal finalidad, ¿no? Gestionar debidamente los procesos de contratación, ¿no? Más y añadiendo además, ¿no? Las labores que pueden realizar los comités, los jurados, ¿no? Entre otras dependencias. Pero es muy importante para poder contar con un registro, ¿no? Eh, Poder también contar con un DEC, ¿sí? Ahora, ¿y quiénes son los compradores públicos? ¿No? Los compradores públicos son los funcionarios y servidores que forman parte de las DECs, ¿sí? Y que intervienen en los procesos de contratación, sean de bienes, servicios y obras, ¿ok? Muy importante tener esto en cuenta. Entonces, tenemos hasta este momento el REX, el registro de entidades contratantes y los famosos DEX, ¿no? Las dependencias encargadas, ¿no? De las contrataciones. Esto, las funciones las vamos a poder encontrar, no las he puesto acá porque sería una lista muy extensa, pero se encuentran en el artículo 14, ¿no? Publicar los contratos en el Pladicop, ¿no? Participar en la elaboración de los requerimientos, entre otras, ¿no? Participar en las interacciones del mercado, que antes, bueno, actualmente, próximamente antes,
son las indagaciones de mercado, entre otras, ¿no? Todas esas funciones las podemos encontrar en el artículo 14, ¿no? Y adicionalmente tenemos a los compradores públicos, que son los funcionarios y servidores que forman parte de los EX. Certificación de los compradores públicos. Si acá hay funcionarios, ¿no? Presten mucha atención, pero si bien es algo que no es novedoso porque ya se solicitaba o ya se viene solicitando estas certificaciones, ¿no? Para los funcionarios que forman parte, ¿no? De estas dependencias, ¿no? Señala el reglamento, ¿no? Que estos compradores públicos que forman parte de los DEX deben contar como mínimo con título profesional, ¿no? Técnico, bachiller, ¿no? Y deben encontrarse certificados por el OS. ¿Qué niveles hay? Básico, intermedio y avanzado. Como ya les comentaba, esto actualmente se encuentra vigente, ¿no? Se está replicando. Y algo importante, ¿no? Tener en cuenta es que el responsable del DEC debe contar con certificación a nivel avanzado. ¿Ok? El titular de la entidad, ¿no? Sobre esto no ha habido mayores cambios tampoco, es la máxima autoridad ejecutiva y tiene ciertas funciones que están eh, reseñadas en el artículo 18 del nuevo reglamento, ¿no? Por ejemplo, autorizar prestaciones adicionales de obra. Cuando nos encontremos en el supuesto del artículo 64.3 de la ley, ¿sí? También autorizar el inicio de la acción judicial de la elaboración del laudo, ¿no? ¿Por qué? Y esto es importante tenerlo en cuenta y es una de las críticas que se ha hecho mucho a nuestro marco normativo vigente. La idea de la implementación del arbitraje, ¿no? Que se incluye el arbitraje como mecanismo de solución de controversias, la ley del Estado, era justamente evitar la judicialización de las controversias, que no se lleve a un proceso judicial. ¿Y qué ha pasado? Lamentablemente no se ha podido evitar. Sí es cierto, ¿no? Las controversias se han podido resolver de manera más expeditiva a partir de los arbitrajes. El gran problema es que todas las entidades, casi, sin excepción, piden o presentan este famosísimo recurso de nulidad de laudo. Entonces, en la práctica, las controversias se han terminado judicializando. Preocupante, sí, por supuesto que sí. Lo que se quería evitar al final terminó volviéndose una práctica común, ¿no? Cuando ustedes vean el tema de mecanismos de solución de controversias en la etapa de ejecución contractual, podrán ahondar sobre esto, ¿no? Pero es una función exclusiva, ¿no? De titular de la entidad autorizar la acción de anulación. En principio, siempre se tiene que evaluar esto y hay responsabilidad administrativa en estos casos, ¿no? Cuando a pesar de tener un informe, ¿no? Que no recomienda, por ejemplo, la anulación, igual se procede con esto. El problema es que muchas veces, por ejemplo, la Contraloría interviene y solicita, ¿no? Oye, ¿por qué no has judicializado este laudo? ¿Por qué no pediste su anulación? ¿No? Y la regla se vuelve excepción. La gente, los funcionarios actúan más por miedo que por otra cosa. No, lo lleva a nulidad por si acaso, ¿no? No vaya a ser que la Contraloría por ahí me termine cuestionando. Son los incentivos, ¿no? Menos adecuados. Entonces, esperemos que esta nueva regulación busque justamente evitar la judicialización de los procesos arbitrales, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Lamentablemente. Y también la de aprobar la contratación de los procedimientos de selección no competitivos, ¿no? En estos literales, ¿no? Los procedimientos no competitivos ya habíamos comentado que se tratan de aquellos, ¿no? Que actualmente conocemos como contrataciones directas. También tenemos la autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Que
tiene ciertas funciones también señaladas en el artículo 19, al igual que el titular de la entidad puede autorizar la ejecución de prestaciones adicionales, pero en el supuesto del numeral 64.1 de la ley, ¿sí? En el caso de, el titular era el 64.3, ¿sí? Puede autorizar modificaciones contractuales, ¿no? Procedimientos no competitivos en estos supuestos, declarar la nulidad de los procedimientos de selección y de los contratos, ¿no? Y resolver los recursos de apelación cuando le corresponda. Antes, en la actual normativa, quien resuelve los recursos de apelación cuando están dentro de su competencia, es decir, por montos, contratos perdón, por cuantías menores a 50 UITs, era el titular, es el titular. Ahora va a ser la autoridad de la gestión administrativa. ¿Ok? El área usuaria, ¿no? Sobre este aspecto no ha habido muchos cambios, ¿no? Es quien va a formular el requerimiento, ya sea de bienes, servicios u obras, ¿no? Siempre en coordinación con el DEC, ¿no? Debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, emitir la conformidad, ¿no? Emitir la no objeción respecto a las modificaciones que haya efectuado al requerimiento, ¿no? Entre otras. Esto lo encontramos donde en el artículo 20 del reglamento. Ahora, en relación a los proveedores, hemos visto a grosso modo, ¿no? A los actores involucrados desde el lado de las entidades, ¿no? Desde el lado del privado, ¿no? Podríamos hablar ahorita del RNP, pero sobre el RNP no ha habido muchos cambios, al menos no relevantes. Pero, ¿qué cuestiones sí son muy resaltantes del lado del privado, ¿no? La implementación de la ficha única del proveedor, que sí, ya tenemos actualmente una ficha única del proveedor, pero no con el peso que actualmente el reglamento le ha dado, ¿sí? Uno puede entrar a Internet y encontrar una ficha única del proveedor, sin ningún problema. El asunto es que a- con la nueva normativa que va a entrar en vigencia en breve, el FUP, ¿no? La ficha única del proveedor, ¿no? Este, va a permitir tener acceso a diferente información, ¿no? De los proveedores, relacionada con su experiencia, ¿no? Su nivel de desempeño, mecanismos valorativos, ¿no? Y esto va a tener mucho peso en la elección de los proveedores, ¿no? Va a tener mayor incidencia en los procedimientos de selección, ¿ok? ¿Y qué datos generales, ¿no? Aparte de información sobre sus accionistas, ¿no? Representantes y demás, ¿no? Va a tener el FUP, ¿no? La ficha única del proveedor, contratos suscritos con entidades, sus modificaciones, contratos de carácter privado, ojo, ¿sí? Procedimientos de selección en donde se haya participado, penalidades obtenidas, ¿sí? Sanciones de inhabilitación y multas, inhabilitaciones por mandato judicial o inhabilitaciones administrativas por otros organismos que están facultados por ley. También van a tener certificaciones, constancias, licencias, autorizaciones, ¿no? Y otras que establezca la DGA, ¿ok? Y esta información, y esto es muy importante, ojo, los que son proveedores, ¿sí? Esta información sustituye la responsabilidad. A ver, creo que alguien está utilizando como pizarra la... A ver, vamos a compartir de nuevo. Ya. Esta información, ¿no? La información contenida en el PUC va a sustituir, ¿no? La responsabilidad de los proveedores de prestar la información que es exigida en los procedimientos de selección. Entonces, si yo hay información que ya está en el PUC, ¿sí? Yo no la voy a poder pedir como entidad,
¿no? En un procedimiento de selección, porque ya forma parte de la ficha única del proveedor. Entonces, si yo no la presento en un procedimiento de selección, ¿no? Esto me exime de responsabilidad como participante, ¿sí? Muy, muy conveniente, me parece muy plausible este cambio. Ahora, el problema es que, ¿no? Cualquier información errada, ¿no? En el FUP va a tener que ser modificada a pedido de los proveedores, ¿no? Y esto puede generar muchos problemas porque pueden ser procedimientos muy extensos, ¿no? Que yo estoy a puertas de participar en un procedimiento de selección. ¿Y qué pasa? De información en el FUP es incoherente con la realidad. Entonces, va a tocar, ¿no? Tener los ojos bien puestos sobre la directiva que emita el OS respecto a este punto y para la modificación de la información, ¿no? También vamos a tener los mecanismos valorativos de la reputación de los proveedores, ¿sí? Que también va a tener mucha incidencia, ¿no? En la elección del, eh, de quienes participen en los procedimientos de selección. Esta clasificación va a ser trimestral y va a contar con una puntuación. Actualmente, por ejemplo, hay un mecanismo valorativo, sí, hay estrellas cuando uno entra a la ficha única del proveedor. Ahora las categorías van a ser A, B o C, ¿sí? Si yo estoy en la categoría A, B o C, me van a otorgar puntaje adicional en un procedimiento de selección, ¿no? Si yo me encuentro en las categorías D y E, no voy a obtener este puntaje adicional. Y eso me preocupa, ¿por qué? Porque imaginemos que yo soy un proveedor que tengo unos cuantos contratos con el Estado, que en donde evidentemente no me han aplicado penalidades y demás. Mi categoría seguramente será la A, pero no es que tenga una gran cantidad de contratos. ¿Qué pasa con aquellas empresas que sí tienen en masa contratos con entidades públicas? Es inevitable que les apliquen penalidades, ¿no? Los aperciban y demás. Entonces, por más que sean empresas con mucho reconocimiento internacional, digamos, ¿no? Eh, sus categorías, ¿no? Van a ser bajas. Entonces, por ahí que esto puede volverse peligroso para la elección de proveedores, ¿no? Veamos cómo se implementa. ¿Y qué se evalúa, no? Certificaciones de programas de cumplimiento, ¿no? Cumplimientos de plazo de entrega, condenas judiciales, resoluciones de sanción, ¿no? Resoluciones de contrato, ¿no? Nivel de riesgo financiero que provenga de la SBS, estándares de sostenibilidad ambiental, económica y social, ¿no? Eso principalmente, ¿ok? Sí, tenemos una pregunta, Alejandro, adelante. Sí, doctor, tenía una consulta. Esto del OCE es una nueva plataforma, ¿no? Para el caso de La plataforma digamos, los la nueva va a ser proveedores el que tienen, Pladicop. ya. ¿Y cuál es la diferencia con el cotizador de la OCE? Que entiendo que está más orientado para proveedores que Con el qué, están, discúlpame? hay un cotizador OCE Ujú. que Lo que está hecho pasa es, para, digamos, menores a 8 UITs para participar de ese tipo de de proveedura, ¿no? O sea, piden proveedores que den cosas puntuales que no excedan las 8 UITs. Entonces, para eso han sacado el cotizador. ujú, ujú. ¿Eso dónde llega a encajar en cuanto a estos Entiendo que nuevos todo cambios? esto lo van a subir al Pladicop, ¿sí? Recordemos, ¿no? Que este cotizador, ¿no? Es esta herramienta, ¿no? Que te permite gestionar cotizaciones y demás, ¿no? Toda esta información, todas las etapas
Y la idea es eso, integrarlo todo en el Pladicop, ¿sí? Recordemos que van a haber avisos previos inclusive a las indagaciones de mercado y todo esto también se va a subir en el Pladicop, ¿no? Entendería que todo esto se va a integrar en una sola plataforma que vendría a ser el Pladicop, ¿no? Esperemos así sea, ¿no? Que el cotizador sí ha sido, es muy útil, ¿no? Como dices tú, en materia de lo que va a ser los contratos menores, ¿sí? Veamos, esperemos que lo incluyan, entendería que sí, porque la idea es integrar todo en una sola plataforma. ¿Sí? Todo lo que es el SEACE, todo lo que es el RNP, todo va a estar en el Pladicop, las notificaciones, inclusive la de resolución del contrato, penalidades, todo se va a subir en el Pladicop. Las opiniones del OCE también se van a subir en el Pladicop. Entonces entendería que con el tema del cotizador también se va a manejar por el Pladicop. Entonces, el Pladicop va a ser la nueva plataforma que va a unificar todo. Global, Pero ¿eso sí, cuándo va a va a estar ser. listo? Esa es la pregunta, ¿no? Y esa es una crítica que yo hacía. Supuestamente debería ser el 22 de abril. Esperemos que así sea. Yo lo dudo. Personalmente lo dudo. No creo que al 22 de abril esté listo. ¿Sí? Me preocupa. Y La eso es una Perú de las Compras, todo preocupaciones se que va a yo... fusionar, entiendo. Todo, todo, todo. Es más, tengo entendido que hay un capítulo expreso sobre el Pladicop en nuestro diplomado. Entonces, seguramente ahí van a abordar más cuestiones al respecto, mi estimado Alejandro, pero en principio debería todo unificarse ahí. Yo no creo que para el 22 de abril esté listo y esa es una preocupación que yo les quería trasladar cuando inicié mi disertación, ¿no? Los plazos son muy cortos. Dudo mucho que se pueda, pero bueno, ojalá se pueda, ¿no? Y bueno, Doctor, esto sería en todo. caso de las, Sí, sí, quería preguntarle, en el caso, por ejemplo, de las menores 8 UITs, no hay un contrato como tal, sino una orden de compra. ¿Cómo ahora se sí se va a soluciona poder ahí firmar un lo? contrato. Como les Ah, va a haber comenté, contrato también. va a poder, puede ser una orden de servicio, una orden de compra o inclusive un contrato. Hay un capítulo específico en el reglamento sobre contratos menores, ¿sí? Entonces hay que prestarle atención porque hay una regulación nueva al respecto. Ya no vamos a conocerlo como los contratos menores 8 y T, simplemente como contratos menores, ¿sí? Y la regulación está muy interesante. ¿Sí? Porque el OS va a tener mucha más incidencia respecto a la ejecución de estos contratos. ¿Sí? Toda la información, cotización, términos de referencia, todo va a ser subido al Pladicop. Antes, en la actual, en la normativa vigente, lo único que se tenía que subir era la información de la orden de servicio. A veces ni la orden de servicio se la subían o la orden de compra. Ahora todo lo concerniente al proceso de contratación de un contrato menor va a tener que estar también en el Pladicop. Todo, ¿no? Y hay un capítulo particular en el reglamento sobre contratos menores. Entonces, recomendación, ¿no? Al respecto, chequeen ese capítulo, muy importante. ¿Ok? Y bueno, doy paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias por sus preguntas muy interesantes. Y nada, muy agradecido con los chicos de Biloyer nuevamente por la invitación y nos vemos hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias, doctor, por su participación el día de hoy, por aperturar este diplomado que estamos dictando en Biloyer. Esperamos también encontrarlo en próximos eventos académicos. A las personas que el día de hoy nos acompañaron en esta sesión, también agradecerles, saber que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, nuestros canales de WhatsApp, en caso quisieran adquirir el certificado. Y bueno, agradecerle una vez más, doctor, que tengan muy buenas noches todos. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Ahí les estoy dejando mi mail por si tienen alguna duda adicional, me lo han pedido. Ese es el mail que tengo para consultas diversas, ¿ok? Muy bien. Bueno, hasta la próxima, cuídense.